Bueno, vamos a empezar con el problema número 2. En este problema se nos plantea que hay tres fluidos de diferentes densidades y diferentes espesores que están atrapados entre dos placas planas, siendo la placa de arriba tirada por una fuerza F de 100 newton, y se nos pide encontrar la velocidad constante a la cual se mueve esta placa debido a esta fuerza. Lo primero que hay que hacer en los problemas de mecánica de fluidos, como hablamos anteriormente, es identificar bien cuáles son nuestros supuestos bajo los cuales vamos a trabajar. En este caso, el supuesto bajo el cual tenemos que trabajar es el de fluidos newtonianos, ¿ok? Y esto nos permite desarrollar o poder expresar la fuerza viscosa, que es la fuerza que ejerce el fluido sobre la placa superior, de la siguiente manera: hacer el área por la viscosidad del fluido por la variación de velocidad sobre la variación de altura. Entonces se nos pide encontrar la velocidad y se nos dice que la placa superior se mueve a velocidad constante. Entonces, ya si tenemos una fuerza, se mueve a velocidad constante, tenemos otra fuerza que sería la de reacción, la fuerza viscosa, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre de la placa superior. Este diagrama de cuerpo libre nos va a entregar información que nos va a poder permitir relacionar algunas variables de interés. Por ejemplo, tenemos la fuerza hacia la derecha, la fuerza viscosa hacia la izquierda como una especie de roce, y esto nos permite plantear la primera ecuación de interés, ¿no es cierto?, que va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser 0, porque se nos dice que la placa es constante. O sea, la velocidad de la placa es constante, no se está moviendo con ninguna aceleración. Entonces, vamos a tener que la fuerza viscosa va a ser igual a la fuerza de 100 newton. Esto significa que la fuerza F va a ser igual a la fuerza viscosa, que se expresa según lo vimos aquí, ¿cierto? Bueno, lo vamos a notar así, como el área de la placa por la viscosidad del fluido 3 por delta B sobre delta I. Nuestro interés aquí, el área la conocemos, nos dicen que es 1 metro cuadrado. La viscosidad también la conocemos, la fuerza la conocemos, pero esto es lo que tenemos que identificar. En estos problemas tenemos que ir jugando con los espesores, que van a ser nuestros delta I, y con las variaciones de velocidad, que van a ser nuestros delta B, ¿ya? Entonces, si nos fijamos y analizamos acá, en este punto, la velocidad del fluido va a ser B, la misma velocidad de la placa, debido a la condición de no deslizamiento. Esta capa de esta película de fluido va a tener la misma velocidad de la placa debido a la condición de no deslizamiento. Entonces tenemos velocidad B, y acá tenemos una interfaz que le vamos a poner interfaz número 2 y a esta interfaz número 1. Entonces aquí vamos a tener la velocidad 2 y acá vamos a tener la velocidad 3. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro delta B? Está acá, nuestro delta B, y acá está nuestro delta I. Entonces nuestro delta B va a ser B menos B2. Entonces anotamos acá, vamos a tener fuerza de 100 newton va a ser igual al área por la viscosidad 3 por B menos B2 sobre el delta I, que es H3. ¿Ya? Esta ecuación va a ser, bueno, si nos fijamos, aquí todo lo conocemos excepto dos cosas: la velocidad que se nos pide, y agregamos una nueva incógnita, que es la velocidad del fluido en la interfaz 2. Entonces, ahí nos surge un pequeño problema, porque hicimos una ecuación, pero sumamos a la vez una incógnita extra. Entonces vamos a tener que buscar la manera de generar más ecuaciones para poder formar un sistema de ecuaciones y posteriormente resolverlo.
Importante para eso. Estamos trabajando con fluidos que están en contactos los unos con los otros a través de estas películas, ¿ya? O sea, no es algo físico, no hay ninguna placa aquí, simplemente es fluido en contacto con otro fluido, pero a esto se le llama interfaz, y en esa interfaz se cumple la siguiente condición. Ya, si lo analizamos aquí mismo, vamos a dibujar acá, el esfuerzo viscoso, en este caso, del fluido 2 que va por arriba, va a ser igual al esfuerzo viscoso del fluido 1 que va por acá abajo. Ya, aquí está fluido 2, fluido 1. Entonces, esa condición se cumple en cada una de las interfaces. ¿Por qué se cumple esta condición? Porque esta película no sufre ninguna aceleración, es estable. Entonces esta película de acá va con un movimiento estacionario, ¿no es cierto? Y si lo vemos como una película, aquí va a haber un esfuerzo de corte hacia allá, y para que haya este movimiento que mencionamos constante, tiene que haber en oposición un esfuerzo T1 y un esfuerzo T2 que sean iguales en magnitud, ¿ya? Entonces, esos van a ser nuestras siguientes relaciones de interés para poder encontrar la respuesta al problema. Ya, si fijamos entonces nuestro interés en la interfaz número 2, ¿qué vamos a tener? En la interfaz número 2 tenemos por un lado el fluido número 3 y por otro lado el fluido número 2. ¿Ya? Esta es la interfaz número 2. Entonces, ¿cómo se expresan los esfuerzos de corte? Los esfuerzos de corte se expresan como mu sub 2, en este caso por mu sub 3, perdón, por el delta B, por el delta I de 3, y esto va a ser lo mismo, pero de 2, ¿cierto? De B, de I en 2. Estos tenemos que encontrarlos. ¿Cómo encontramos el delta B? Los delta B los vamos a ir encontrando de la misma manera que lo hicimos acá. En este caso tenemos que encontrar el delta B del fluido 2, que va a ser este triangulito de acá, ¿cierto? Entonces este va a ser nuestro delta B, que va a ser igual a B2 menos B3. ¿Ya? Entonces vamos a tener el mu sub 3 por la velocidad. No, estábamos en este. Mu sub 2 por la velocidad en 2 menos la velocidad en 1 sobre el espesor del fluido 2. Y de la misma manera para el fluido 3, que es el que está acá, ¿cierto? Tenemos, como dijimos anteriormente, la velocidad V y la velocidad en la interfaz, que va a ser V. Entonces el delta va a ser V menos V2. Entonces anotamos acá mu sub 3 por V menos V2 sobre el H3. Y acá tenemos una nueva ecuación. Esta ecuación nueva nos introduce a la vez una nueva incógnita, que es V sub 1. Entonces tenemos tres ecuaciones, o sea, dos ecuaciones, tres incógnitas. Nos falta una ecuación más y ojalá no sumar una nueva incógnita. Para eso, la única opción que nos queda es ir a analizar la interfaz número 1. Vamos entonces con la interfaz número 1. Interfaz 1. ¿Y qué pasa en la interfaz número 1? ¿Qué fluidos llegan a la interfaz número 1? Por un lado llega el fluido número 1 y por el otro lado llega el fluido número 2. Entonces expresamos nuevamente los esfuerzos como mu sub 1 por el delta B delta I en 1 y mu sub 2 por delta B delta I
de 2, ¿ok? Esto ya lo conocemos de acá arriba, de aquí, así que no es necesario que lo volvamos a hacer. Esto simplemente va a ser como 2 por B2 menos B1 sobre el H2. Y el delta B1 sí que no lo conocemos aún, pero lo vamos a conocer yéndonos a analizar el perfil nuevamente, que va a ser este, que es un poco más grande. Acá tenemos entonces la velocidad en 3. La velocidad 3, esta, perdón, es velocidad 1, ahí sí. Y acá vamos a tener la velocidad, pongámosle velocidad B3, si queremos, da lo mismo, porque esta velocidad es 0, esta placa está estacionaria. Entonces la capa de fluido adyacente va a estar estacionaria por condición de no deslizamiento. Es así como el delta B de este fluido número 1 va a ser B1 menos B3, que es 0, o sea, B1 menos 0. Entonces acá le vamos a anotar mo sub 1 por B1 menos 0 sobre el delta I, y el delta I va a valer el H1. Y aquí tenemos entonces la tercera ecuación. Y si se fijan, no sumamos ninguna otra incógnita, por lo tanto ya tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. En estas ecuaciones, lo que nos queda entonces va a ser reemplazar los valores de viscosidad que nos entregan en el enunciado y también los valores de espesor que también nos entregan en el enunciado. Una vez reemplazando los valores, entonces este era el paso 3, vamos con el paso 4. Nos queda el siguiente sistema. Nos va a quedar por un lado 10B menos 10B2 va a ser igual a 1. Queda 3B2 menos 2B1 menos B igual 0. Y el último es 1.15 B1 menos B2 igual a 0. Este sistema lo metemos a la calculadora y nos va a entregar el resultado que queremos, que es el principal, la velocidad de la placa, que va a ser B. La velocidad de la placa es 0.483 metros sobre segundo. Y a la vez nos va a entregar valores B1 y B2. Estos valores, al final, la resolución de este sistema de ecuaciones nos da como que matamos dos pájaros de un tiro, porque por una parte encontramos la velocidad que nos están pidiendo de la placa y por otra parte encontramos la velocidad del fluido en las interfaces, lo cual nos va a permitir hacer el gráfico de manera exacta. Entonces B1 y B2 según la calculadora nos va a dar 0.333 metros sobre segundo y la velocidad 2 0.383 metros sobre segundo. Entonces ahí tenemos la primera parte de este ejercicio, que es la parte de los resultados. Entonces la velocidad a la cual se mueve la placa es 0.483 metros sobre segundo. Y el último paso, tenemos que graficar. Graficamos perfil de velocidad. Cuando les pidan graficar el perfil de velocidad en las pruebas o en, no sé, en lo que sea, siempre traten de que sea lo más ordenado posible, traten de tirar las líneas lo más derechito posible, marquen bien cuáles son los quiebres de pendiente, agreguen todos los datos posibles, ¿ya? Para que quede clarito. En este caso, como por ejemplo aquí estamos agregando la graduación del eje, qué mide cada eje. En este caso sabemos que los perfiles de velocidad son lineales, ya sea porque o nos lo está dando el enunciado como un bosquejo, pero también nosotros sabemos que si movemos una placa
sobre una que está estacionaria, el perfil va a ser de carácter lineal. Esto porque el fluido es newtoniano. Y entonces, bueno, en este caso la idea es graficar y que se noten bien los quiebres de curva, ¿ya? Entonces primero partimos con una pendiente un poco menor, cambiamos de viscosidad, sube un poco la pendiente y cambiamos nuevamente de viscosidad y sube aún más la pendiente. Entonces aquí tenemos 2 y 3 puntos de interés, y con estos puntitos de interés los vamos a trazar para poder graficar. Ya en estos 3 puntos vamos a tener entonces la velocidad 1 de 0,33 aquí, después 0,383 y finalmente 0,483. Y en el eje Y vamos a graficar las distancias verticales. Entonces las distancias verticales van a ser, la primera es 0,5, esto de acuerdo a los espesores. Primer espesor 0,5, segundo espesor es 0,25, por lo tanto aquí va a tener 0,75, y el otro espesor va a ser de 0,2, o sea acá vamos a llegar a 0,95, y así nos va a quedar el gráfico. Entonces de esa manera queda finalizado el ejercicio número 2 de la ayudantía.